Creo que casi todo el mundo me conoce. Yo soy Carmen Espinós y desde hace mucho porque aquí en la Universidad de Valencia. Y nos toca ahora la sesión de pacientes que estaba programado que empezara un poquito antes, un poquito bastante, pero bueno, es lo que tenemos y ya está. La rueda creo que pasa mucho si llega más tarde. Tenemos hoy aquí, tengo que decir que esta sala es como bastante antipática. Porque estoy aquí y serían ellos quienes, y ellas quienes tendrían que estar aquí, la verdad, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, las asociaciones que hoy nos acompañan, que como muy bien ha dicho Carmen antes, son estas, que el año pasado tuvimos otras, pero nuestra intención es que esta jornada se quede como una jornada muy sólida de enfermedades raras en esta ciudad. Otros años tendrán otras asociaciones también y nuestro propósito con este ratito, hablando con ellos, porque los que nos dedicamos a la investigación en raras siempre estamos en contacto con pacientes de las enfermedades que de alguna forma trabajamos, pero es que es esencial, porque al menos para quienes trabajamos en esta área, aparte de hacer ciencia, que bueno, que de alguna forma alguien nos metió el gusanillo en el cuerpo en un momento dado de nuestra vida y parece que esto es droga dura, que parece desengancharse, es complicadísimo. Pero con ello lo que sí que hace que nos levantemos todos los días justamente son ellos, son los y las pacientes de enfermedades raras los que nos dan un motivo para seguir peleando. Porque hacer ciencia en este país no es difícil, es muy difícil. De forma que el hecho de estar trabajando para dar soluciones, ya sean en cuanto a, no sé, yo que me dedico a hacer genética y la respuesta para una etiqueta de la enfermedad, otros para desarrollar terapias que a lo mejor no curan, pero sí que consiguen reducir lo que es el avance de la enfermedad, la progresión, conseguir que ya no sean crónicas, perdón, siendo crónicas, que por lo menos la calidad de vida de las pacientes sea muchísimo mejor, incluso llegar a terapias realmente efectivas y llegar a tener un tratamiento racional para ellos y ellas. O sea, esto te da un subidón que no veas. Así que vamos a seguir peleando los que estamos de este lado y con su ayuda, porque otra cosa que también es muy importante es que ellos y ellas, las asociaciones de pacientes, consiguen mover montañas. Y lo que tenemos que hacer es estar muy pegaditos para conseguir con su movimiento, a ver si espabilamos a nuestra administración pública, se pone las pilas y empieza realmente a gustar por una mejor atención médica, por una mejor terapia para todos ellos y por lo menos para que puedan, cuanto menos, tanto los pacientes y las pacientes como sus familiares, tener cierta tranquilidad en lo que es esta pelea de día a día que comienza justo en el momento en que nace la persona, porque la mayoría de ellas son genéticas, la mayoría de ellas son crónicas. Y esto es una pelea de todos los minutos de la vida. Me callo ya porque a mí me dan un micro y aquí estoy. Entonces, las asociaciones que hoy nos acompañan, muchas de ellas hemos tenido la oportunidad de ver charlas. Tenemos por un lado síndrome de Red, tenemos Prader Willi, justo en la última que hemos tenido, tenemos el calle 5 y me falla una. PCDH, justo, pero la de 19. Se la agradezco porque como soy niño, pero tampoco te creas que veo mucho. Entonces, un poco la historia de esta, ya digo que esta sala, así como no es. Entonces, un poco la filosofía de este asunto era que vinierais a contarnos vuestra experiencia, vuestros problemas y vuestras soluciones y el día a día cómo afrontáis la gestión, ¿no? de esta pelea que es sobre todo, al menos lo que yo entiendo, una necesidad de una mejor atención médica, ¿no? para los y las pacientes, ¿no? Sobre todo porque en la mayoría de casos esto ya lo sabemos que los tratamientos efectivos o racionales que hay con estas enfermedades son aproximadamente el 5% de las enfermedades, o sea que estamos peleando la actual ola contra el mayor y posibilidades de tener respuesta. Y en ese sentido, que nos contaréis vosotros. No sé si queréis abrir turno o empiezo yo a lanzar preguntas y a ponerme en la cabeza. Como queráis.
Venga, pues yo os digo, a ver, por ejemplo, se me ocurre, y un poco por contextualizar, ¿cuántos asociados tenéis? Más o menos. Porque otro problema que hay también es seguir al movimiento asociativo. En vuestro caso, ¿cómo lo veis? 25. Eres tú. 25 y, o sea, una de las características que yo creo que, bueno, no sé si el resto, es que en concreto el PDH19 se hace poco análisis genérico. Entonces, claro, la gente no tiene ese diagnóstico, con lo cual no, tampoco vienen a la asociación, aparte de otras problemas. Pero tiene la etiqueta de enfermedad importante, no se reconoce como a mí me interesaría igual, quisiera saber. Sería con la epilepsia, o sea, el neurólogo sería con la epilepsia y una de nuestras luchas es esa, que haya más análisis. Nosotros en la Asociación Princesa B tenemos, son 60 niñas y aproximadamente unos 258 son. Pero niñas, 60. Todas las asociaciones que estáis aquí son, no son solamente de ámbito de aquí, de la comunidad, sino son estatales, ¿no? Sí. No, la mía. La tuya es de casa. La mía es de la comunidad. Nosotros tenemos en estos momentos 55. Porque, claro, cuando yo voy a contar un poco la historia de cómo comenzó todo, ¿no? Nosotros nos juntamos, imagínate, como compañeros, nos juntamos 5 familias en España, sin tener ni idea de nada, pero nos dimos cuenta que había, Prater había hecho en el año 1997, había hecho un congreso. De eso que pensamos que nuestros hijos, yo voy a regalar porque entonces, bueno, pensamos que esto es. Y realizamos una jornada aquí, el primer Congreso Nacional, lo organicé en el EBES, y a partir de ahí pues, se creó la asociación. Quiere decir que les estaba comentando a mi compañera de síndrome de Rett que el síndrome de Rett ha sido un trabajo extraordinario lo que han hecho, porque también empezamos juntos en la comunidad. Y detectar el gen del síndrome de Rett fue porque el tratamiento no tenía ni tratamiento. Asociaciones es lo que pretendemos. Yo me sumo un poco a los comentarios del resto de compañeros porque es un poco la foto fija de cómo nacen todas las asociaciones y cómo va a ser una que va por delante de ti, tú la intentas, ¿no? Imitar, seguir. Yo soy la presidenta de la Asociación de Afectados CDKL5. Antiguamente éramos Red Anti-Adicción. Correcto. Pero desde el año 2020 la Organización Mundial de la Salud ya la diferencia como enfermedad específica y entonces somos CDKL5. Una anécdota personal. Yo no había oído esto en mi vida, como os podéis imaginar, y de repente yo recibo el resultado del test genético y mi hija es síndrome de deficiencia CDKL5, entre paréntesis, recatípico. Llamo a la que entonces era presidenta, le leo esto y le digo, pues yo no sé qué tiene mi hija. ¿Qué es? ¿Mi hija Red o mi hija es CDKL5? No es Red, eso está mal, ni los propios médicos ni genetistas, algunos, no quiero poner a todos el mismo saco ni muchísimo menos, son conscientes de en qué punto está la situación actual. Entonces, nada, un poco por poner números y por poner... Somos 49, de los cuales 5 han fallecido, pero siguen asociadas las familias. Una de Portugal, porque nosotros somos ámbito nacional. Y un poco para poner cara, síndrome por deficiencia CDKL5 es una enfermedad también ligada al cromosoma X, que conlleva una enfermedad, encefalopatía epiléptica y del desarrollo, por lo tanto, un gravísimo deterioro a nivel cognitivo, motor, el gran caballo de batalla es la epilepsia refractaria. Las madres estamos mega acostumbradísimas a cambio de fármaco, combinación de fármacos, cambios de dosis, uno va mejor, otro va peor, algunos intoxican a tu hija, reculan rápidamente, o sea, eso es nuestro día a día. Cuando estás en esta vorágine de diagnóstico, de estar ingresada, te lo venden como ahora encontrarán el tratamiento que den la tecla. Y tú estás esperando ese tratamiento como agua en mayo, hasta que eres consciente y dices, esto no va a venir. Así que vamos a acostumbrarnos.
Entonces, nada, por ponerle foto a la enfermedad que sufren nuestras hijas, epilepsia refractaria, discapacidad motora, discapacidad intelectual, autismo, neumonía, ceguera cortical, gran hipotonía, la mayoría de ellas no son capaces ni de soportar su propio fuerte cuello por la gran hipotonía que tienen. Olviden de caminar, olviden de hablar, la gran mayoría son no verbales y las verbales tienen algunas palabras sueltas. Entonces, que solo tengas antiepilépticos disponibles para darles a tus hijas, no te puedes llegar a imaginar el desespero como madre. Por eso mismo, os agradecemos tanto estas jornadas, os agradecemos tantísimo que gente como vosotros se interese por nuestras hijas para desarrollar fármacos y tratamientos que nos puedan ayudar a cambiarles las vidas, que decir gracias ni se acerca a lo que realmente queremos decir. Y antes lo estabas contando, digo, es que está hablando para nosotras en la apertura, es que es eso, o sea, no va a venir de arriba a abajo, va a venir de abajo con pequeños proyectos que con suerte llegarán a ser grandes proyectos que en algún momento mejoren significativamente la calidad de nuestras hijas, la vida, o que las lleven a curar. Y como confiamos en eso, si no, no estaríamos aquí. Es que si no, ¿de qué va esto? Cuando la gente te dice, yo no sé cómo lo haces. Bueno, si pares a una niña con esto, tú también lo haces. También. Nosotros comenzamos y intentamos, yo creo mucho en la cartera social, mucho. Entonces, cuando se creó la asociación, lo que hicimos era hicimos un pequeño comité y continuamos juntos. Es decir, estaba hablando con mi compañera también, pues que hay cosas que se tienen que hacer y que se tienen que hacer pues, por el sacrificio de quién, de las familias y de personas implicadas. Yo siempre digo que las personas debemos de tener un programa en esta vida. Y como ves aquí, las mujeres también, los hombres, con respeto a los hombres también, pero las mamás estamos tirando siempre de lo mismo. Y sí que es verdad que cuando algo fluye, pues fluye bien. Entonces, el tema de la aceleración de enfermedades raras, pues bueno, yo estoy dispuesta a que la Asociación Prader-Willi, pues nuevamente tenemos 2 pisos tutelados, hemos hecho trabajos con la universidad, tengo aquí a la doctora Codoñer, que agradece también al doctor que hizo todo lo que ha hecho por nosotros. Tenemos también otra persona importante que es un becario que es el doctor Terra, en fin, todas estas, ¿no? Pero lo fundamental es que si no fuera por vosotros, o sea, es decir, sí, porque las universidades tienen que estar aquí, nosotros estamos aquí ofreciendo todo lo que podemos ofrecer como familias, pero como decía mi compañera, tremendamente agradecida a la facultad, porque es lo que, bueno, y tremendamente agradecida a la gente joven que sé que van a luchar por nosotros y van a estar ahí. Y esto es una forma de alguna manera, de darnos a conocer y de estar unidos, porque nosotros siempre estamos unidos. Bueno, yo agradezco vuestras palabras. Aquí se trataba de que nosotros os apoyábamos a vosotros, no al revés. Sabes que nada, que nosotros estamos también muy acostumbrados a apoyar a todo el mundo, ¿sabes? Gracias. Mira, a mí no me preguntéis de números, ni de socios, ni de... porque desconozco sus números. Yo solo soy una... Que voy a intentar no emocionarme, es normal. Yo lloré mucho el año pasado. Pero ya muy mal. Estaba ahí detrás intentando colgarme para no hacer esto. Pero bueno, lo siento. Yo cuando estaba aquí, lo que me llega es esperanza. De ver que hay personas que se ocupan de nuestras hijas de manera que nosotras no podemos hacer. Y mirar que lo hacemos todo. Ha dicho
Me da mucha vergüenza. Yo lloro contigo, mira, Sí, de lágrimas, perdón. Yo tengo una hija con síndrome de Rett, tiene 8 años. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, yo por mi profesión, yo soy psicóloga, yo sabía lo que era eso de querer congelar, no pude hablar. He tenido la gran fortuna de que a mí el diagnóstico me lo dieron cuando estábamos confinados, pero tuve a la mejor persona que me podía acompañar en esto, que fue la neuropediatra Sara Hernández Buenas, que fue la neuropediatra que me miró a los ojos, me dijo, esto es lo que tiene tu hija, y a partir de este momento me dio su número de teléfono personal y me dijo, a partir de este momento voy a entrar a formar parte de vuestra familia. Yo no sabía lo que me esperaba, mi hija nació normotípica, no dormía nada, no dormía. Yo iba a la pediatra y le decía, mi hija no duerme, me decía, bueno, es normal, no puede dormir 3 horas seguidas, mi hija no dormía 10 minutos seguidos. Yo sabía que me pasaba algo, pero fue una lucha terrible el tema del diagnóstico. Y ya os digo, nos dieron el diagnóstico en confinamiento, pero no me lo dieron por teléfono. Ha habido diagnósticos que se han dado por teléfono. A mí no me lo dieron por teléfono. Esta persona, estando de baja, me citó y me dijo lo que le pasaba a mi hija. Y lo que le iba a pasar. Nunca me imaginé que esto iba a ser así, porque ya estaba bien, nació bien y empezó con las regresiones. El síndrome de Rett es terrible, tiene muchísimas cosas. Hay una proteína que no hace lo que tiene que hacer y ya está. Ya está. Y a partir de ahí, en cascada, viene todo. Pero lo peor del síndrome de Rett, por lo que a mí me ha costado más decirle a mi familia lo que tiene mi hijo, es por las regresiones. Vas avanzando, trabajas, ella trabaja, nuestras hijas tienen agendas en listas. ¿No os podéis imaginar estas niñas lo que luchan para seguir adelante? Y es que no me quiero quedar todo el tiempo. Ha dicho mi compañera que cuando pares a una niña o a un niño con este tipo de enfermedades, sabes lo que tienes que hacer. Yo no me hubiera podido imaginar nunca que iba a estar aquí, que iba a hacer todo lo que he hecho y todo lo que haré por mi hija, pero necesitamos. O sea, las familias necesitamos a los médicos, necesitamos a los investigadores, necesitamos un sostén y necesitamos esta esperanza que nos dais, quienes organizáis esto, quienes estáis investigando, los equipos de investigación y de verdad, toda la gente que habláis de cosas que yo ni entiendo, pero que sé que nos van a venir bien. Gracias. Quería sumar a mi compañera, yo soy Jesús García, representante de mi princesa Red. Soy papá de una niña Red de 6 añitos, una preciosidad de niño Red. Y bueno, como está diciendo mi compañera, pues una enfermedad me vaya a permitir la expresión, es una putada. Quiero agradecer de verdad porque yo siempre digo que la esperanza no se improvisa, la esperanza se construye. Y hoy aquí se está construyendo esperanza. Gracias. Es fundamental el trabajo que hacéis y bueno, como siempre se dice, sí, ciencia en el futuro y os necesitamos, de verdad, muchísimo. Entonces, por
por contextualizar bien. Estamos hablando siempre, y lo sabéis, de enfermedades raras que se caracterizan sobre todo, vienen marcadas por una prevalencia, números muy bajitos y por tanto con unas necesidades que entiendo que en la gran mayoría de casos pues son comunes, ¿no? Como el diagnóstico, un diagnóstico definitivo, que en la mayoría de ocasiones va a tratarse de un diagnóstico genético y ahí tenemos que pelear con que realmente se vea la enfermedad genética, aunque no tenga nombre en un primer momento. Con una vez tengo el diagnóstico, ¿qué se hace? ¿No? Uf, delita, ¿no? Sí, no, sí. Porque no te lo saben decir. No, yo Pero No te lo saben decir. porque no hay tratamientos específicos para la mayoría de los patologías. A nosotros lo que nos dijeron es eso, le van a ir pasando cosas y conforme le vayan pasando cosas las iremos tratando. No hay cura, no sabemos esperanza de vida, no sabemos pronóstico, te pueden decir por dónde va a ir, pero entonces se tratan los síntomas, no se trata nada más. Por eso es tan importante las asociaciones. Sí. Acoger una asociación, para nosotros, yo hablo por supuesto en mi caso personal. Yo cuando recibí el diagnóstico de mi hija, yo era un zombie. Antes ha dicho la compañera, las mamás, que soy el único papá que está en la mesa, pero es que es cierto, las mamás son todo. Yo en casa era un zombie. Y yo fui la mamá la que me dijo, ¿te pones las pilas o no puedes ayudar a tu hijo? Pues bueno, me puse las pilas. Y fue también por su hermana. Yo no sabía, igual que ha dicho la compañera, lo más difícil para decirse a la familia, para mí lo más duro era transmitirse a su hermana mayor, de que su hermana pequeña tenía esa enfermedad. Sin embargo, cuando se lo dije a su hermana mayor, no le dio la más mínima importancia. Yo le dije que su hermana posiblemente no andaría nunca, posiblemente no hablaría, y dije, ni anda ni habla. Estoy seguro que llegará el momento que sí lo haga, segurísimo. Todos los días me levanto con esta idea. Y mi hija mayor me dijo, no pasa nada. Y ahí es cuando me di cuenta que es cierto, no pasa nada. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Nuestras hijas son unas guerreras espectaculares. Trabajan día a día con una sonrisa, tienen la sonrisa más bonita del mundo. Se pueden expresar, pero tienen la sonrisa más bonita del mundo. Y hay que estar a su altura. Y eso, por eso estamos aquí. Sí, yo quería comentar que en muchas ocasiones, no solo para la me llaman los pediatras y me dicen, Pepa, acabo de diagnosticar, yo me acuerdo de un diagnóstico del síndrome de Rett, que gustó mucho, y siempre me junto con ellos en un bar, ¿no? Porque al final es eso. Ana, yo la descubrí afortunadamente, la verdad es que a padre la lámpara y esto, porque fueron capaces de investigar y al final pues llegamos. Pero el diagnóstico, el acompañamiento a las familias es importantísimo porque te cambia la vida, o sea, te cambia todo. Y dices, bueno, pues tengo que dejarlo todo para una causa, ¿no? Y como veis, nosotros a nuestros hijos los adoramos, pero claro, es lo que dice él, es que tienes un hijo o bien mayor o bien pequeño y va a tener que convivir con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué el diagnóstico es importante y por qué la investigación es importante? Pues muy fácil. Yo hablo por mí y me imagino que ellos también. A mí dime cómo soy, si soy Prader Willi, y así sabré a lo que me enfrento. Y es importantísimo. Y para eso las administraciones tienen que saber que la investigación tiene que ser un derecho clarísimo para las familias y para las asociaciones, porque sin investigación no somos nada. No somos nada. Y ha habido aquí una ponencia que me ha encantado, que además, no sé si eran 20 en el mundo. Bueno, si sale de esta universidad, vamos a tratar 20 en el mundo, pero vamos a tratarla. ¿Qué? Porque hay investigación. Entonces, mi gran reivindicación de las familias es que tiene que existir una investigación clara y que las administraciones tienen que saber que no solo es saber lo que tiene mi hijo o en qué nos enfrentamos en esas opciones. Las opciones somos fuertes, somos troncales. O sea, si no fuera por nosotros, la mitad de cosas no saldrían, pero somos troncales. Por lo cual, tenemos que luchar para estar unidos y conseguir que la investigación sea un derecho
que tiene que existir, pero al 100%. Nada de esto, lo otro, eso son pinceladas. Y por supuesto, las universidades hacen un papel extraordinario. Siguiendo esto, porque es que, de nuevo, la cura de nuestras hijas va a venir por la investigación, y eso es así, y punto. Dicho esto, ¿qué hacemos las asociaciones? No solamente dar soporte a las nuevas familias o a las familias que llevan 20 años, intentamos pues, terapias, etcétera. Por supuesto, ese calor, ese cariño, ese yo he pasado por ahí, cuéntamelo. Esto está clarísimo. Pero luego también somos muy peleonas, y en el caso de España, yo os digo 49 familias, pues oye, estoy muy orgullosísima de decir que el 11 de mayo os invito por favor a todos al Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, donde vamos a realizar el segundo Congreso Nacional Médico-Científico sobre encefalopatía epiléptica CDKL5 y otras encefalopatías epilépticas del desarrollo. Y allí vamos a juntar, ¿por qué hacemos esto? Porque necesitamos que un médico de Madrid o de la CE o de un pueblo de Albacete tenga el mismo conocimiento y que cuando nazca un nene en un pueblo de 14 habitantes no empiecen, como conejillo de Indias, a ver qué le va bien. Necesitamos que estén el caldo de cultivo, ¿no?, de investigadores y médicos al día de los últimos tratamientos, de cuál es la mejor forma de abordar la enfermedad. Y justamente esta audiencia de tantísimos investigadores, no solamente os animo, sino que os ruego a que aquellos que tengáis disponibilidad vengáis, la inscripción es gratuita, entráis en la página web de aacdkl5.org, que es nuestra página web, Asociación Afectados, aacdkl5.org. En eventos, segundo congreso, os inscribís y os espero allí, porque allí es donde surgen estas conversaciones. Por ejemplo, la primera ponencia, yo veía tantas similitudes con CDKL5, luego hablaremos. Digo, es que seguro que se puede aplicar parte de ese conocimiento para ver si se puede trasladar CDKL5, porque lo que haces en una enfermedad rara o de base encefalopatía epiléptica es que se pueden cruzar muchísimo. Y entonces, otra actividad que hacemos de la asociación es, por lo que hacemos, carreras, mercadillos, cualquier actividad que podemos hacer, y por supuesto tocando todas las puertas y sacando dinero debajo de las piedras, financiamos una beca de investigación. Este año hemos sacado la segunda. Y además, aquí veo muchas caras conocidas, le hemos cambiado el nombre de la beca para agradecer todo lo que aportó, no solamente a nivel conocimiento científico, sino esa calidad humana que nos está poniendo CDKL5 en el mapa. Y bueno, recientemente falleció y con motivo de agradecimiento le cambiamos el nombre de la beca al doctor Máximo Galindo, que estaremos muy agradecidas. Tenemos que estáis al día, porque al año que viene lo volvemos a sacar. Y este año lo hemos sacado con 15.000 y esperamos el año que viene sacar el dinero debajo de las piedras para que ese número aumente y atraer el interés de investigadores que quieran poner su tiempo y su energía para poder ayudarnos a nuestra comunidad. Y como digo, si se beneficia una enfermedad de base similar, nos beneficiamos todas. Bueno, un poco hablando de las asociaciones y de lo que también vamos haciendo, vamos aprendiendo sobre la enfermedad, porque digamos que, bueno, nuestra enfermedad tiene mucho tema relacionado con los trastornos de conducta. Entonces, al final es algo como muy amplio y poco a poco nosotros podemos ir enseñándonos mutuamente, ya no es el apoyarnos, sino el comprender. Y también les sirve para que ellas, en nuestro caso también son mayoritariamente niñas, puedan, las ha ayudado a conocerse y a entenderse. Que eso también ha sido algo muy importante, porque ya no solo nosotros, sino ellas, cómo van aprendiendo esa enfermedad, cómo van aprendiendo a vivir con ella y aprender que no son tan diferentes, sino que hay niñas iguales en el mundo. Si os parece, como ya creo que vamos como un cuarto de hora con retransmisiones, son ya más o menos, vamos a hacer una cosilla así de síntesis.
si os parece bien, que cada uno de vosotras y tú, Jesús, lancéis un mensaje de poniendo el énfasis a algún tema que evidentemente tenéis como muy próximo y muy necesario, ¿no? Punto y aparte, quiero decir, a mí se me ocurren unos, quiero decir, porque aparte del tratamiento, en la mayoría de estas patologías, esto conlleva una serie de necesidades alrededor, como puede ser el fisio, como puede ser actividad, como puede ser logopeda, yo qué sé, 7.000 cosas, 7.000. Y todas esas atenciones, y tampoco las tenéis de forma directa favorecidas, ¿no? Yo conozco asociaciones que justamente canalizan sus esfuerzos por la enfermedad a lo cual dan nombre, ¿no? A la que soportan, para justamente dar respuesta a los y las pacientes en cuanto a este tipo de necesidades. Entonces, un poco para terminar, si cada una de vosotras y Jesús nos da una frase final y ya lo dejamos. Bueno, mi frase final igual no es muy políticamente correcta, pero a mí la gente me mira raro cuando digo esto. Pero yo digo que si tienes dinero, si tienes una posición económica adecuada, puedes elegir tener una hija con discapacidad. Si no tienes dinero, si no puedes permitírtelo, no lo elijas, porque no vas a poder vivir. Entonces hay muchísimas necesidades que tienen que ver con el sostén, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con la investigación. Ella estaba hablando de 15.000 euros. Al final, todo el mundo necesitamos tener esa moneda de cambio. Entonces, eso también es una cuestión económica. Y el bienestar de nuestras hijas también es una cuestión económica. Entonces, esa sería mi frase. Bueno, yo me voy a sumar a lo que dice mi compañera y a lo que has expuesto en la introducción. Tenemos que concienciar, la administración no está preparada para este tipo de enfermedades. No ayuda a la familia si la familia tiene unos recursos económicos escasos, no se puede permitir pagar las terapias que nuestros hijos necesitan. Continuamente tienen que ir a fisioterapia, que hay que pagarlo, logopeda, pedagogo, equinoterapia, natación. No pueden parar porque si no, nos come la enfermedad. No pueden parar. Y eso hay que costearlo. Hay familias que se lo pueden permitir y otras que por desgracia no. Ahí también entran en juego las asociaciones, que también hay que decirlo, que las asociaciones ayudan muchísimo a esas familias que no tienen esos recursos económicos para poder pagarle esa terapia a los hijos. Si nos metemos ya en el tema de ortopedia, ya vamos a hablar otro día. Es una vergüenza lo que cuesta cualquier aparato de ortopedia. Una vergüenza total. Y entonces la administración no apoya. No apoya y no sé por qué no está preparada. Por eso aún más agradecemos que se hagan este tipo de congresos y que se le dé visibilidad y que se le dé nombre a este tipo de congresos. Gracias. Bueno, pues, aparte de lo que han comentado los compañeros, a mí me parece también importante hacer especial énfasis en el tema de los análisis genéticos. Porque lo que nos encontramos es que el análisis genético cada vez está aumentando, es verdad, pero esto nos puede ayudar a definir la enfermedad y a entenderla y a saber muchísimo más de ella. Y nos encontramos con familias que han esperado 5, 6, 7 años o más para que le hagan un análisis genético y saber comprender y dónde está. Pues creo que es fundamental hacer el necesidad. Por alusiones, y ya que tengo yo mi hijo también, ¿sabes? Ya sabéis la pelea de la especialidad genética, ¿no? La genética clínica de la sí. El otro día una noticia de la actual directora de asociaciones la asociación genética humana que decía que igual en el año 20, estamos 26 en el 27 que no lo veía.
quiere, pues ya está aprobado por el decreto. Yo también lo entiendo, ¿no? Pero esto es un problema mundial. Es con el ticket, es decir, por lo menos ya sé que tiene, luego que el panorama está crudo, pero por lo menos sé lo que hay aquí. Claro, cuando tiene nombre y apellidos, entonces es como que te empiezan a hacer caso. Pero porque saben por dónde manejarse, porque es que si no llegan a un estado Es que si no hay elitista, diagnóstico, No, pero administrativamente ya no estamos hablando ni de tratamiento. Es que tú no tienes un diagnóstico y administrativamente Está fuera. igual estás fuera. No tienes, o sea, es que igual no entras ni en colegio de educación especial. No. Puedes entrar, es que no entras en nada. Beca de necesidad. Nada. Necesidades especiales, ni tienes ayudas cuando son pequeños, que primero son pequeños, luego son mayores, ya estás fuera, tienes que buscarte la vida, encima de esa que recurrir. Los padres están perdidos, totalmente perdidos. aquí hay una pelea con el tema de las unidades de referencia de enfermedades raras. En principio existen y tenemos una en cada provincia de esta comunidad. Ahora falta que funcionen de forma fluida. Sí. Ya, estas caras sí. No, sí, tengo como Y les han quedado interesante. Bueno, yo quería comentar que sí que están los centros CAT, en el que siempre cogemos el centro, pero a partir de ahí hay una. Mira, centros adecuados con apoyos, cero problema. O sea, los padres llegan al centro de atención temprana y luego aquello se diluye. ¿Por qué? Pues porque las administraciones no entienden que nuestros hijos necesitan unos apoyos continuos. Fueren los que fueren. Entonces, no hay políticas derivadas de la persona. No existe. Porque cada persona es un mundo. Cada familia es un mundo. Y cada familia necesita su propia autoestima. No se la puedo dar yo. Como asociación la puedo apoyar. Pero, claro, cada familia tiene un sistema de educación y hay que apoyar. Eso es una. Luego, las redes asociativas, importantísimo. Esto es una red asociativa. Nosotros aquí, mi compañera dice, oye, pues vente, pues posiblemente iré, ¿no? Es decir, que aquí somos una red y que nos podemos ayudar todos. Es decir, si uno sabe algo, y además he visto una ponencia sobre epilepsia, que realmente el síndrome de Prader-Willi tiene epilepsias, y tampoco se notan, ¿no? Entonces, pues, podemos hacer una investigación conjunta. Pues perfecto, por ahí vamos. Y después, el voluntariado. Yo creo que las personas tenemos un programa en la vida. Mi programa personal fue la Asociación Prader-Willi, que la llevo en el corazón y en la mente, por supuesto. Y sobre todo, la Federación de Enfermedades Raras, ¿no? Son por encima de eso. Pero el voluntariado, pues bueno, pues hay que dar a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por ti. Por lo cual nosotros necesitamos mucho voluntariado. Y aquí hay mucha gente joven emprendedora que puede estar con nosotros, puede investigar, puede, pues como Álvaro, que ha llegado hasta Rotterdam, afortunadamente, porque la asociación está aquí presente y es un becario estupendo, ¿no? Pues eso, que sepáis que las asociaciones os queremos, que estamos aquí para apoyarnos y que además os necesitamos y que además vais a aprender de nosotros. Porque lo que dice mi compañera, pues me pongo a llorar, pues no pongo a llorar, y ya está, y no pasa nada, y vais a estar ahí, y como lo veis sacando, como acaba de decir Esteban, como cualquiera, algo, lo que sea, vamos a estar aquí. Si Esteban nos necesita, pues ahí estamos. Si necesitamos estar con ella, estaremos con ella. Y eso es el significado de la asociación. No hay otro. Y bueno, y lo mismo, siempre estamos juntos. O sea, que si nos necesitáis, aquí estamos. Voluntariado, que sea, Vale, yo quería también hablar a la administración porque, sobre todo a nivel burocrático, estamos muy abandonados. Está la CUME, que es una ayuda, que hay mucha gente que pierde sus trabajos cuando tiene hijos con estos problemas tan grandes porque no puede ir a trabajar y no sabe que existen estas ayudas. Y luego, por ejemplo, en la atención temprana, su hija tiene 3 horas a la semana y la mía una. Y he pedido más y me dicen que no, que no se dan más. Entonces yo me pago el resto de horas. Desde montarte. Pero la atención es claro que se acaba el 6, pero bueno, hasta los que me estoy pagando, ya, pero me pagan una hora y me pagan el resto. ¿No? Porque la curva es justo que si yo no tengo dinero, con mi hija, pues nada, pues es un cursanillo que está ahí, esto que ya está, porque no se ganan a todo el mundo.
Claro, y bueno, y sobre todo el papeleo, la discapacidad, la tarjeta de movilidad reducida. No, como tiene menos de 3 años, no, pero si es que yo ya sé que mi hija no va a andar, si es que mi hija tiene 2 años y tengo un ciclo de estado, un andador, un asiento pélvico, me tengo que comprar una furgoneta porque no me caben las cosas en el coche. Pero cuando tiene 3 años, pues que me aguantas. La dependencia. Que llama para lo que sea, el otro día llamé, no, que piso no está en el sistema, como no está en el sistema. O sea, a mí me genera unos ataques de ansiedad, cada vez que llamo al 012 o a lo que sea ese. Pues eso, aquí no hay nadie de la administración, pero si no Yo que hubiera, no pasa nada. he intervenido en eso. Gracias a la asociación, porque gracias a las asociaciones, personas como nosotros, cuando te dan un diagnóstico de esto, que no sabes por dónde te viene el aire, te ayudan un poco a situarte o por lo menos a saber que tienes a alguien al lado. A ver, bueno, esto suena feo, pero que esté igual de jodido que tú, pero es que nadie que esté igual que tú te va a entender mejor, ¿no? Yo con la primera persona que con su marido. Aportan luz cuando crees que todo es oscuridad y aportan ese rayito de luz que necesitas. Por eso son más fuertes. No, somos fuertes porque nos toca. Porque no sé nada pasar ya. Pues sí, es completamente, porque hemos estado hablando de investigación, de ciencia, de lo importante que es. Pero dejadme también que acabe hablando las dos palabras que son muy bonitas, pero no siempre son realistas o no seguidas por la gran masa. Y es que es muy necesaria construir una sociedad inclusiva real. Y cuando digo real, me refiero a real. Me refiero a que cuando veáis a nuestras hijas que no tienen las mismas circunstancias que la gran mayoría, no las miremos como perros raros. Son niñas. Les gusta jugar, les gusta que te acerques a ellas. No pueden ir a un colegio ordinario y que estén ahí en la esquina como un mueble. Eso no es sociedad inclusiva real. Si me estás obligando a llevar a mi hija a un centro de necesidades especiales, algo estamos haciendo mal, ¿no? Como sociedad. Y ahí lo dejo, porque esto forma parte de todos. Yo he tenido que ser madre de una niña con el síndrome por deficiencia de califico para darme cuenta que lo que yo me pensaba que era, no era. Y ya está, y estas cosas te vienen, las interiorizas, y como decía antes Pepa, creo que todos tenemos un programa en la vida y a veces te tienen que pasar cosas para ponerte las pilas reales. Entonces, es todo. Es atención en los colegios, es parques adaptados, es ver a niñas diferentes y querer estar con ellas, y un larguísimo etcétera. La inclusión empieza por no aparcar en las plazas de movilidad reducida así un minuto, en 30 segundos, ni para dejar un paquete ni para aparcarte la nariz. Ahí empieza la inclusión. Ya, vale. Bueno, pues vamos a dar por finalizar la actividad un poco por recoger este asunto. Esto yo lo he dicho más veces en alguna que otra jornada, hace unos meses, igual hace ya más de un año, ya mismo no sé si existe, la verdad. Pero había una campaña, no sé si la palabra es agresiva, pero sí desde luego contundente, en las paradas de autobuses y demás, teníamos una foto de un niño con cáncer. Y todos conocemos la imagen de un grillete, ¿no? que tiene cáncer, sea cual sea. Yo veo muy necesario jornadas como esta, cursos, divulgación en el sentido estricto de la palabra, si queréis, más que nada porque veo que es muy necesario el poner caras. Porque esto es, permitidme que con absolutamente todas las diferencias del universo que pueda haber, es como las guerras que vemos en televisión, que nos están retransmitiendo todos los días, que nos hablan de muertos y tal, y parece, bueno, mire, no pasa nada. No, a ver, vamos a ver. Vamos a poner caras, porque eso es un problema evidente, porque somos personas, porque somos ciudadanos de este país, y absolutamente todos los ciudadanos tienen que recibir el mejor tratamiento posible de nuestra sanidad pública. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy y que tenemos en miles de jornadas es que no tenemos aquí representantes políticos que nos escuchen. Y como tú decías, y si nos escuchan, claro. Al año que viene yo os digo que aquí va a haber alguno. Venga, tenemos a alguien de Consellería de Sanidad que año que viene, a ver si les el crucillo. Pero, ¿puedo decir una cosa en esa línea? La semana pasada estuve en el Congreso de los Diputados y me atendieron 3 partidos distintos. Todos, que son personas, independientemente del color, empatizan contigo. Pero sales de esas reuniones sin nada realmente específico, ¿sabes?
Y me gustó la palabra de una diputada que dijo, si hay voluntad política se puede hacer. O sea que me toca a mí ser la pesada de turno de ir a hablar con todos los representantes políticos responsables de sanidad en cada comunidad autónoma, pico para que me puedan llegar a ayudar. Y si hay otras asociaciones que no tienen esas posibilidades, que no sé, o sea, es que es como todo, hasta que uno de esas personas tenga un hijo o un sobrino y entonces se ponen las pilas. Da igual. Yo te digo que hay personas, son políticas que tienen hijos con discapacidad y sus hijos van muy bien, pero no se preocupan de nada. Sí, yo quería comentar una cosa importantísima y ya. No, es que el artículo 49, que es el único artículo que saca de la Constitución, nos ha costado 8 años de lucha en el Senado, ¿vale? Y mucha gente piensa, como dice mi compañero, pero oye, ese significado de disminuidos tampoco es para tanto, no perdona. No somos disminuidos, somos personas con discapacidad. Al decir disminuidos, quiere decir que no vamos a tener los mismos derechos que cualquier persona. Por lo cual, es lo que dices tú. Es decir, cuando te llega o sea, hay que tener educación en los centros escolares, en las familias, porque tú estás con tu niña tan maravillosa y estupenda, porque estás luchando por todo, y te llega la familia de turno que te dice, ay, es que me sacado unas notas divinas de la muerte. Y además es que Dios mío, del amor hermoso. Bueno, pues todo eso se llama educación. Entonces, ese artículo sí que deja reflejado que las personas con discapacidad somos personas con derechos y con objetivos claros. Esperamos que de aquí 10 años lo consigamos, pero bueno. Por eso seguiremos peleando todos los que podamos. Lo dicho, está claro que quedan muchas necesidades por resolver, que seguro que con muchísimo trabajo de los años venideros surgirán otras más y más necesidades. Creo que es importante destacar la importancia del movimiento asociativo como pilar fuerte para pelear contra la falta de atención que tenemos por parte de la administración pública y queda mi compromiso y en el nuevo guión metido desde el año que viene para un folio de consejería. Muchísimas gracias a todos. Perdón, Faustino, dime, aquí tengo representante Feder. Ojo con Faustino. Bueno, después de escuchar a todos ellos, me presento, soy Faustino Jiménez, soy miembro de la directiva de la Federación de Enfermedades Raras, del FEDER. Aparte, soy presidente de la enfermedad de Wilson. Y la reflexión más grande que tenemos aquí es que os han asustado todos, os han asustado la realidad, con la realidad. Pero también hay una cosa muy bonita, que estáis todos vosotros que sois demasiado jóvenes. Entonces, nosotros vamos a intentar, antes de irnos, labrar un buen futuro para que vosotros cojáis lo bueno nuestro y los que vengan detrás que tengan esa solución, que tengan una calidad de vida bien. Y habrá alguno que se derive al lado político, como decía la compañera, que se derive al lado político, que se pongan la mano en el corazón. Sí es verdad que hay políticos que nos están ayudando, bastante, mucho, pero lo que ha dicho también la compañera, cuando se ponen los tres juntos, yo estuve también en el Congreso de los Diputados y mi reflexión fue muy, ojalá que cuando salgáis por la puerta los tres, era PP, PSOE y Vox, y ojalá que cuando salgáis por la puerta los tres, os digan que tenéis el familiar más llegado y una enfermedad rara. Y que no quería diagnóstico, no quiero respuesta, solo quiero reflexión. Hay mucho que no hacen ahí abajo, ¿verdad? Y ese es el problema, que cuando lo vivimos, yo me conozco mucho. Yo tenía 3 meses de vida hace 25 años. 25 años después que yo vení. Y estoy luchando al paz de cambio. Le agradezco a Carmen todo lo que ha hecho con la enfermedad de Wilson y le agradezco a Fisano igualmente lo que está haciendo. Solo hace falta eso, que vosotros que sois los jóvenes, que empecéis. Nosotros vamos a tratar nuestra posición, no bajar la guardia ninguno, pero desde vuestra posición sois los próximos que ojalá que no tengáis nadie ninguna enfermedad. Pero ya lo sabéis y a presionar. Vale. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, digamos a la jornada de hoy, que ha sido muy intensa y yo creo que es súper interesante tanto las primeras conferencias como la de los traidores, como justo esta mesa que es por la que estamos aquí, sobre todo el internet. Y espero poder veros a todos y a todas el próximo año aquí, que seguiremos peleando
Y bueno, ya, igual el político no viene a hacer. Sí, creo que- Venga, que sí. Muchísimas gracias.